Buenas tardes, les hablamos desde los estudios del Parlamento Europeo en Bruselas. Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, se está celebrando aquí una jornada sobre cómo acabar con los casos de feminicidio y violencia de género en Europa y en América Latina. Uno de los temas claves de esta jornada de análisis es el rol que juegan los medios de comunicación en la reproducción de estereotipos sociales. Nos acompaña en este momento Patxi Toledo. Ella es abogada, doctora en Derecho Público y miembro del grupo Copolis de la Universidad de Barcelona. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. En primer lugar, he mencionado el concepto feminicidio. Es un concepto que resulta muy familiar en América Latina, pero no tanto en Europa. ¿Qué quiere decir feminicidio? Feminicidio o femicidio son dos palabras que se han utilizado principalmente en Latinoamérica, pero que cada vez comienzan a ser utilizadas más también en países europeos para aludir a aquellos asesinatos de mujeres que son una manifestación extrema de la violencia contra las mujeres, de la violencia basada en el género. Estos son los asesinatos que en algunos países se llaman asesinatos machistas o asesinatos sexistas. No es un concepto entonces restringido solo a los casos, por ejemplo, conocidos como los casos de Ciudad Juárez, sobre todo durante la década de los 90 o ciertos casos en Guatemala. Los feminicidios incluyen desde aquellos casos muy extremos y graves de secuestro de mujeres o de tortura y de violación y asesinato, incluso desaparición de cuerpos que han ocurrido en algunos países de Latinoamérica, hasta los mucho más conocidos y frecuentes casos de mujeres que son asesinadas en todo el mundo por sus parejas o principalmente por sus exparejas o exmaridos. Todos esos casos se consideran que están dentro del mismo ámbito de la violencia contra las mujeres y son formas extremas de violencia contra las mujeres. Los más frecuentes en Latinoamérica y en Europa son estos cometidos principalmente por parejas o exparejas. Claro, quizá la gente piensa en casos como el de Ciudad Juárez que comentaba, pero ¿existe feminicidio en Europa? De hecho, en el Estado español, por ejemplo, el propio Consejo General del Poder Judicial en algún informe ha utilizado la palabra femicidio, referido en este caso únicamente a los asesinatos de mujeres en el contexto de las relaciones de pareja o expareja. En el caso italiano, bueno, y además en el Estado español, organizaciones de mujeres denuncian los casos de muertes de mujeres como femicidios, utilizan esta palabra, y en el caso de Italia también las organizaciones utilizan la expresión feminicidio para aludir a los asesinatos de mujeres en Italia por razones de género. Se habla de violencia de género, de violencia machista, también de violencia doméstica. ¿Hay algún término prohibido, por así decirlo? No hay, creo que la prohibición no es lo importante. Yo creo que lo importante marcar es que estos términos tienen una evolución. En algún momento hablar de violencia doméstica fue muy importante porque a principios de los 70 y 80 sobre todo era muy importante hacer visible que en el ámbito doméstico también había violencia. Era una novedad. Antes, hace 50 años o hace 60, 70 años, estos temas no existían en la agenda ni política ni existían como un problema social. Estaban totalmente en la oscuridad de lo que ocurría entre las cuatro paredes de las casas. El tema de hablar de violencia doméstica, entonces, en ese momento fue muy importante. Luego, claro, el concepto ha quedado un poco muy suave, muy vago. Se utilizan otras palabras. En Latinoamérica se utiliza principalmente violencia contra las mujeres como un concepto que incluye no solo la violencia cometida por las parejas o exparejas en la esfera privada, sino también la violencia que ocurre en el espacio público, el acoso sexual, la violencia sexual en el ámbito público, etc. Hablábamos del papel que juegan los medios de comunicación, todos somos consumidores de medios de comunicación. Ahora mismo, en este tema, ¿qué papel están jugando los medios? ¿Están destacando por lo bueno o por lo malo? Los medios de comunicación tienen un papel muy relevante en esto porque siempre los crímenes, y principalmente cuando hablamos de femicidios y feminicidios, los crímenes son siempre noticia. Y los asesinatos de mujeres son incluso más noticia que otros asesinatos. Hay un cierto morbo en los asesinatos de mujeres, en particular los asesinatos que incluyen ciertas formas de violencia sexual, como ha ocurrido, por ejemplo, en algunos casos en los casos de Ciudad Juárez, algunos otros casos en Centroamérica. Y también porque muchos de los asesinatos que se cometen incluso por conocidos, parejas o exparejas, suelen ser crímenes bastante crueles, cruentos. Y
todas esas razones y además del hecho de que tengan como víctima a una mujer hace que sean de los casos que más se prestan atención los propios medios de comunicación. El tema es que eso también tiene ciertas consecuencias, porque una cosa es que se informe de estos crímenes, que está bien que se informe porque son hechos graves. El tema es cómo se informa y cómo se presenta esta información, y ahí es donde están los principales problemas, porque por lo menos en los estudios que se han realizado hasta ahora, aunque no podemos decir que en Latinoamérica y en Europa la información sea tan similar, hay muchas diferencias en cuanto a la producción periodística, pero también hay ciertos elementos en común. Por ejemplo, el hecho de que los asesinatos de mujeres, en particular los cometidos por parejas o exparejas, los femicidios llamados íntimos, suelen ser presentados dentro de un marco de problemas de familia, problemas familiares, problemas de pareja, problemas como específicos de esa pareja, de ese hombre, de ese agresor, y no como una manifestación extrema de un problema social mucho más extendido que es la violencia contra las mujeres. Allí hay una cierta tendencia a explicar y a hacer que todos los episodios sean casos aislados, aunque sean muchos, y eso impide una comprensión del fenómeno como un problema social, no como un problema individual. Se habla también, por ejemplo, mucho en los medios de comunicación, que son muy dados a poner etiquetas de crimen pasional, de alguna manera, aunque no es la atención del periodista, entiendo que se justifica, ¿no? De hecho, en algunos países, en Latinoamérica en particular, el trabajo para la denuncia de los femicidios inicialmente tenía por objeto que los medios de comunicación dejaran de hablar de crímenes pasionales, porque esta era la etiqueta con la que normalmente se publicaban los medios que lo publicaban, y entonces la idea era decir, esto no es un crimen pasional, esto es un crimen de violencia sexista, es un crimen que tiene otro nombre, le llamamos femicidio, porque la están matando por el hecho de ser mujer en esta cultura, en esta sociedad que tiene estos valores, y por lo tanto el eliminar y el dejar de usar esas expresiones que de alguna manera esconden siempre una justificación, como si la pasión fuera lo que justifica el cometer ciertos crímenes. Y eso también lo hacen a menudo los medios, incluso cuando no hablan de crimen pasional, pero señalan cuáles son las excusas o presentan en la prensa como parte de la información las justificaciones que los propios perpetradores están dando. La maté porque me abandonó, porque tiene otra pareja, etcétera. Que de alguna manera, al ponerse en el plano noticioso, en el plano noticioso y ser difundido por los medios, le otorga una entidad a esa justificación que parece ser una justificación social de por qué se cometen esos crímenes. ¿Y existen paralelismos entre tanto los casos de feminicidio en América Latina y Europa y en la manera en cómo los periodistas cuentan estos casos? Es muy fácil encontrar que casi todos, es muy fácil ver cómo los medios, por ejemplo, enfatizan el tipo de agresiones que se cometen contra las mujeres, como hablábamos hace un momento, el tema de cuántas puñaladas se le ha dado, si la ahorcó de tal manera o de tal otra. Hay mucha morbosidad en la presentación de estas noticias y eso es en ambos continentes. Luego hay diferencias y ahí efectivamente hay casos, recientemente en el Estado español, por ejemplo, un canal de televisión que mostró además unas imágenes de una máquina de picar carne para ilustrar, en esta necesidad terrible que tienen los medios de tener imágenes, para ilustrar cómo supuestamente habría matado un señor o se habría deshecho el cuerpo un hombre que trabajaba en una carnicería. Ese tipo de recursos, obviamente que lo único que hacen es contribuir a la banalización mediante el sensacionalismo de estos temas y sobre todo en información que carece de todo otro contexto, una contextualización del fenómeno como un fenómeno social y no particular, y como la información más relevante, que es sobre todo la información de los recursos que existen, para poder también que esas noticias no sirvan solo para atemorizar a la población, porque además eso es lo que provocan en alguna parte de la población de mujeres. Esto genera un normal miedo a verse expuesta a estas formas de violencia, pero también el tema de que resultan totalmente fuera, alejadas de las noticias, todas las respuestas institucionales y los instrumentos que existen y a los cuales las mujeres podrían acceder para poder fin a las relaciones de violencia, por ejemplo. ¿Se ha intentado alguna vez en América Latina o en Europa regular este tema?
En el caso español, es uno de los países en donde la legislación sobre violencia contra las mujeres, que es la legislación sobre violencia de género, incluye referencias a los medios de comunicación, precisamente porque en el Estado español se habían dado, al menos se han dado varios casos, de hecho, en que los medios han tenido una responsabilidad indirecta en ciertos casos de asesinatos de mujeres que han sido cometidos días después de que ellas han expuesto sus casos de violencia en los medios de comunicación, de una u otra manera. Esos han sido los casos que dieron lugar, de hecho, entre otras cosas, a la mayor sensibilidad del Estado español en relación a este tipo de normativas, porque fueron casos muy dramáticos y que ponían en tela de juicio lo que estaban haciendo los medios de comunicación con estos casos. Sin embargo, el tema de si es necesaria o no una regulación no llega a ser planteado en términos tan explícitos. Se hacen en general ciertas recomendaciones en el ámbito más bien ético de los colegios de periodistas o consejos periodísticos. ¿Por qué? Porque efectivamente además en ciertos casos se detecta que este tipo de información, cuando se presenta de una manera sensacionalista, cuando refuerza estereotipos, cuando incluye la justificación de los agresores, en ciertos casos puede llegar a generar fenómenos de repetición de esos crímenes. Es decir, que los medios pueden actuar como una forma de difusor y promover involuntariamente la reproducción de la violencia. Esos casos se han dado además recientemente. Hay casos que son más fáciles de controlar lo que está pasando. En el caso, por ejemplo, de Argentina recientemente se habla del efecto Wanda Tadei, que es el efecto de imitación que se dio en Argentina después de un caso de una mujer que fue el año 2010 quemada por su marido, de una forma, que su marido, que además era un personaje relativamente, una celebridad o muy conocido. El caso fue muy mediático y la forma en que la mataron también fue ampliamente difundida. La realidad es que al año siguiente los casos de mujeres incineradas de la misma manera en Argentina se multiplicó por 4 y hasta la actualidad esos casos siguen siendo, y se llama de hecho en la propia Argentina lo llaman el efecto Wanda Tadei. Efectivamente reconociendo que allí ha habido una fuerte imitación de un caso, de un tipo de asesinato que fue masivamente presentado por los medios de comunicación sin ningún reparo, sin ninguna contextualización como para evitar esos efectos nocivos. Hablamos del efecto contagio, pero entiendo que tampoco la solución sería no informar, ¿no? Porque entonces correríamos el riesgo de invisibilizar el problema, con lo cual, ¿cuál es un poco la solución? Efectivamente, no se trata de informar o no informar, se trata de cómo informar, porque ahí es donde se pueden dar diferencias en términos cualitativos. Es decir, hay también un estudio en el Estado español que dice que cuando las informaciones sobre casos de violencia enfatizan los recursos y las respuestas que se ofrecen desde la institucionalidad o desde la sociedad civil, recursos como refugios, fiscalías especializadas, ayudas económicas o sociales a las mujeres para que salgan, ese tipo de noticias generan un efecto al contrario, protector en las mujeres, es decir, neutralizan el contenido de una noticia que es simplemente un crimen para decir: frente a esto están ocurriendo todas estas cosas, es decir, existen salidas y no se presenta el crimen como el final de una historia de violencia, sino que se presentan que existen también otros mecanismos y otras salidas y otras vías, sobre todo para las personas que pueden estar sufriendo violencia. La cuestión es entonces de qué manera se establecen ciertas directrices, que las hay. Este es el problema, las directrices existen en gran parte de los países. Hay normativas incluso internacionales que se han establecido sobre cuál es el tratamiento adecuado de la violencia. El problema es que esas directrices quedan obviamente en las manos de los propios medios de comunicación, la implementación, y no las cumplen. Muchas veces ni siquiera las conocen. Entonces depende casi de la voluntad y del compromiso de cada medio en particular el que efectivamente se cumpla con ciertos criterios de información respecto a estos casos, pero no es la regla general.
Hablamos entonces de poner la información en contexto para que la audiencia, los lectores entiendan que no se trata de un caso aislado, que no se trata de un suceso, sino que se enmarca dentro de un problema sistemático. Exacto. Mucho más general y mucho más grave. En este sentido entiendo que los datos cobran importancia. Exacto. De hecho, hacía un tiempo en un medio había salido una noticia de que si los casos de mujeres asesinadas en situaciones de violencia de género se contaran como una epidemia, probablemente toda la sociedad estaría alarmada por lo que está pasando. Si realmente se consideraran como que ellas están siendo víctimas de lo mismo, de una manifestación específica de un mismo mal, todo el mundo estaría muy preocupado. Pero como se ve cada caso de una manera aislada, entonces no genera el reconocimiento de que este es un problema serio, y el problema serio no son las mujeres muertas es el síntoma más extremo, es la manifestación más extrema. El problema es la violencia que existe y que en algunos casos lleva a los asesinatos de mujeres. Hay en estos momentos encima de la mesa un proceso oficial de diálogo entre la Unión Europea y los estados de Latinoamérica y el Caribe. Es un diálogo que pretende hacer un intercambio de mejores prácticas para finalizar de manera conjunta con los casos de feminicidio y de violencia de género. Este proceso de diálogo incluye este problema de los medios de comunicación, dado que hay paralelismos entre ambas regiones. Pues hasta ahora lo que las organizaciones de la sociedad civil hemos podido conocer de lo que está haciendo este diálogo birregional sobre género ha incluido efectivamente el tema del feminicidio, pero el tema de los medios de comunicación no ha sido un tema dentro de esa agenda. Esto no es tan sorprendente porque es verdad que en varios países, sobre todo en algunos países latinoamericanos, hay algunos problemas mucho más serios o que están a veces ubicados en los primeros lugares de prioridades. Cuando hay problemas con el sistema de justicia, cuando hay problemas incluso con altos niveles de violencia que sobrepasan a los propios sistemas de justicia o las posibilidades de respuesta, la forma en que se informa de estos casos por parte de los medios de comunicación no tiene tanta importancia o no es visto como un asunto tan crucial y probablemente por eso se ha dejado un poco postergado. Me parece a mí, sin embargo, que es uno de los temas que debiera abordarse porque actualmente en nuestras sociedades cada vez más influidas por los medios de comunicación de una manera más generalizada. Los medios son el principal canal uno de los principales canales para la construcción de lo que entendemos por género y de las relaciones de género. Por lo tanto, y estas noticias están contribuyendo a esa construcción de relaciones de género y a que las mujeres entiendan que están en una cierta situación y los hombres también. Y que hay ciertas cosas que al final se pueden hacer o no se pueden hacer. El mensaje sobre lo que es legítimo o no es legítimo hoy lo construyen en gran parte los medios de comunicación. Entonces, si los medios de comunicación están informando de un crimen y al mismo tiempo dando cuál es la justificación, allí no hay un mensaje que está condenando una cierta conducta o unos ciertos actos, sino lo está presentando como un problema particular que tiene sus causas y sus motivaciones. Y eso no es algo que vaya a promover a la erradicación de esas conductas que son serias violaciones de derechos humanos en los dos continentes. Por lo tanto, los medios de comunicación juegan un papel clave en cómo la sociedad entiende la violencia de género y las relaciones de igualdad. Esperamos pues que este tema finalmente esté sobre la mesa, sobre la agenda política en este diálogo y en general en todos los estados, que tengan en cuenta su importancia. Muchas gracias por participar. A ti. Gracias. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes.